Antes de comenzar a ver nuestro video, te muestro el curso de mediación, negociación y resolución de conflictos online que podés obtener en forma certificada. Para más información lo podés tener en la descripción. Te dejo el link para que lo puedas ver. La modalidad 100% online. Puedes acceder de cualquier dispositivo, flexibilidad horaria y además se te otorga un certificado. Aquí están los módulos que puedes ver también en la misma web, cuyo link te dejo, ya te digo, en la descripción. Es muy completo este curso, donde podrás acceder muy fácilmente. Y tiene no solamente certificación por parte del Instituto Superior de Enseñanza, sino también por organismos de España. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro video. Buenos días a todos, mi nombre es Omar Villarruel, yo soy abogado laboralista, pero especializado también en negociación, y por eso hoy vamos a hablar sobre negociar con éxito, 6 claves para triunfar. Les quiero comentar antes que nada que esto es una síntesis de toda la teoría de la negociación, por lo tanto no lo tomen, digamos, como que esto es, con esto ustedes van a negociar, pero sí les va a dar de alguna forma van a poder dar los primeros pasos, y son principios que tienen que tener, o sea, son claves que deben tener en cuenta, porque de lo contrario, yo he notado que muchas negociaciones que se hacen en cualquier aspecto, no solamente político, sino también en el aspecto laboral, el aspecto civil, fallan algunas de estas claves. Y vamos a comenzar entonces. Yo voy pasando algunas diapositivas y también voy a ir agregando según mi experiencia. ¿Correcto? Bueno, negociar con éxito, 6 claves para triunfar. Aquí puse básicamente una pequeña síntesis, perdón, que es establecer una buena comunicación, es establecer una buena relación, límites claros, escuchar a la otra parte, metas realistas y establecer compromisos claros. Entonces vamos a tratar de ver un poquito cada uno de ellos. Los títulos son disparadores para que podamos hablar. Bueno, el primer título que me sale acá es escuchar. Voy a poner por aquí, a ver si puedo. Ahí estamos. Es escuchar, establecer una buena comunicación. Para empezar a decir que negociar se negocia entre personas, y por lo tanto tiene que ver esto con las relaciones humanas. Correcto. Recuerden que para negociar pueden no haber dos partes, puede haber varias partes, pero generalmente son dos partes. Y para negociar se trata, la negociación es una forma, ¿no es cierto?, una de las especies de relacionarse, porque tiene que ver con la comunicación. Si no existe comunicación, difícilmente exista negociación. Y bueno, para establecer una buena comunicación, nosotros conocemos, los que conocemos de comunicación y que conocemos de negociación, dos formas de comunicarnos, que es la forma verbal y la forma gestual, o metaverbal, o sea, por encima de lo verbal, que sería, digamos, todo lo que tenga que ver con los signos, símbolos, movimientos que se hace con el cuerpo. Correcto, de eso podemos hablar si quieren en otro video. Pero tengan en cuenta ustedes tengan en cuenta que del 100% de la comunicación, aunque parezca mentira, el 70% uno comunica con el cuerpo, ¿no? Y el 30% lo comunica oralmente. Vale decir, yo puedo estar diciendo que me niego a algo, y sin embargo con el cuerpo, si uno sabe leerlo, puedo estar diciendo que no me niego a eso. Entonces es muy importante saber de esto. Por eso les digo que vamos a verlo quizás en otro video. Y dentro de ese 30% que es verbal, hay un gran porcentaje que está dado en la forma en que se dicen las cosas. No lo que se dice, sino en las formas. Bueno, establecer una buena comunicación significa, en principio, de base, cuando yo me encuentro con otra persona que voy a negociar, obviamente
uno de los primeros puntos esenciales o principios esenciales en este ítem es buscar punto de contacto. ¿Qué significa punto de contacto? Quizás a la otra parte no la conozcamos, es casi seguro que no la conocemos, pero entablar una comunicación previa, una charla previa sobre cualquier tema antes de iniciar la comunicación, antes de iniciar la negociación. Y esto es muy interesante porque cuando uno va a negociar, generalmente la otra parte, o uno mismo incluso, se encuentra un poco a la defensiva. Y lo que hace la comunicación rápida y efectiva y buscar puntos de contacto es tratar de obtener confianza en el menor tiempo posible, ¿sí? Y en esto recuerdo yo una anécdota en donde yo tenía que negociar con un abogado y donde me citó a su estudio, cosa que podría haberme negado porque para negociar es mejor un lugar neutral, pero percibí que él se sentía seguro en su estudio. Cuando voy a su estudio también percibí que él en realidad quería estar en su estudio porque existía una cierta majestuosidad en su estudio y esto le daba a él importancia y cierto poder frente a la otra parte. No obstante, asentí, fui. La secretaria, otro elemento de poder es que la secretaria me hizo esperar unos 10 minutos sentado en su despacho. O sea, estaba haciendo todo lo que no se debe hacer, pero bueno, como yo ya iba conociendo todas estas etapas, decidí hacerlo y seguir su juego hasta que él ingresa. Yo en todos esos 10 minutos que estuve esperando ahí en ese despacho, pude concebir o pude ver que había muchas fotos de él jugando a determinado deporte, ¿no es cierto? Que era el fútbol, jugando a determinado deporte y con algunas copas y demás. O sea, que para él uno de sus grandes objetivos en su vida o hobbies era el fútbol. Entonces lo primero que empecé a hablar era sobre el fútbol y sobre esas copas, donde jugaba, de qué jugaba. Y entonces él empezó a decir, sí, yo juego con tal persona. Entonces yo le dije, sí, lo conozco. En fin, logré un punto de contacto a tal fin de que cuando empezamos a hablar de la negociación ya nos tratábamos de vos, o sea, nos voceábamos. Acá en Argentina siempre uno se trata a usted con respeto y después te puedo tutear. Entonces dice, sí, nos tratamos de vos esto, vos lo otro, qué sé yo, y llegamos realmente, después de varias jornadas o reuniones, a una negociación. Pero ese punto clave de contacto fue muy interesante porque abrió la brecha o la pared que podría haber él puesto con todas esas actitudes de citarme a su estudio, de hacerme esperar, etcétera, etcétera. Logré un poco obtener su confianza y después cada vez que iba yo le comentaba algo sobre los resultados, sobre, digamos, quién había metido el gol o cómo lo había metido, o su equipo favorito, etcétera, etcétera. Así que establecer una buena comunicación de entrada para ganar confianza es sumamente importante. Sobre comunicación podemos hablar muchísimo, hay muchos libros, yo después si quieren les recomiendo alguno, pero siempre establecer una buena comunicación de entrada, una buena impresión. Recuerden esto que lo dicen todos los expertos en negociación. O sea, los primeros 30 segundos que uno está con una persona es lo que prácticamente determina después la continuidad. Así que en esos 30 segundos ustedes tienen que dar no solamente una buena imagen, una buena apretada de mano o un buen saludo, sino también hacer el primer contacto, no solamente visual, sino el contacto, este punto de contacto que yo les digo. A veces es difícil, pero siempre hay algo. Siempre. O la vestimenta, o el perfume, o lo que rescata la otra parte que es importante para él. Vamos a la segunda. Establecer una buena relación. Bueno, como les dije, entonces la negociación
como parte de las relaciones humanas determinan una buena relación. Hay muchos colegas o muchas personas que negocian, logran su objetivo y después primero se apartan, digamos, no como pensando que nunca más van a ver a esa persona, ¿sí? O quieren lograr una negociación que no sería negociación por imposición, con lo cual la relación se resiente. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando tenemos nosotros la posibilidad de negociar, siempre tengamos la posibilidad de que la relación siga. No les digo que vamos a obtener un amigo, vamos a lograr un amigo. No, no es eso. Pero sí que la vida da tantas vueltas que a lo mejor tenemos que negociar después a posteriori. ¿Correcto? Siempre tratar de lograr que cuando se termina la negociación yo me sienta satisfecho y yo también le haya solucionado el problema a la otra parte, obteniendo lo que yo quise. ¿Correcto? Entonces, además en esa buena relación, en esa comunicación, en esas 2, 3, 4 reuniones que podemos tener, tratarse con respeto, con sumo respeto, ser cortés, por supuesto, saludar como corresponde, saludar si estamos en un proceso de negociación y lo vemos por otro lado, por ejemplo, lo vemos en el cine, saludarlo de lejos, si lo vemos en otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es mantener esa relación mientras dure la relación y a posteriori también. No tratar de salir ganador uno y cuando uno sale ganador decir a la otra parte, viste, te gané. Eso es el peor pecado que se puede tener, porque la otra parte se siente herida. Siempre mantener una buena relación para tener una buena comunicación. Si tenemos una buena relación, tenemos una buena comunicación, lo más probable es que ganemos confianza y lleguemos entonces al objetivo que tenemos nosotros en la negociación. Bien, establecer límites claros. Aclaro que yo puse 6 principios, 6 claves. Podemos hablar de muchas más, pero estas para mí son las esenciales, porque si no tenemos en cuenta esto, estamos perdidos. Establecer límites claros. Quiero decirles que uno negocia primero con uno mismo. También negocia con su cliente. Y también negocia con la otra parte. Y uno me dice, ¿por qué uno negocia con uno mismo? Negocia con uno mismo porque conforme al planteo que viene el cliente, uno tiene que determinar hasta dónde va a llegar. Sobre todo en materia ¿no es cierto? Civil, laboral, estamos hablando de temas de derecho, por ejemplo, qué pruebas tengo, por ejemplo. Entonces yo tengo que determinar qué límites, hasta dónde, y también ver para eso, que aquí me faltó, pero sería también una clave especial, la información que nosotros tenemos que tener de la otra parte. Porque yo puedo tener metas altísimas, pero no las voy a poder cumplir porque si las cumplo tampoco las voy a lograr, porque la otra parte, por ejemplo, la información que me da es que tiene una posición patrimonial debilitada. Entonces, ¿para qué me sirve a mí tratar de ponerme un tiempo no, un límite exorbitante si la otra parte después no puede cumplir? Y hacérselo entender a nuestro cliente también cuáles son los límites, ¿no? Porque eso es importante, porque de lo contrario va a tener una expectativa diferente. A veces, en materia laboral, por ejemplo, hay gente que me pasa unas liquidaciones exorbitantes y la verdad que en un juicio podrá ganarse o sea, podrán condenar a mi cliente o a ese monto, a pagar ese monto exorbitante, pero mi cliente no lo tiene. Entonces evitamos todo ese tiempo del proceso en una negociación estableciendo límites claros de negociación. ¿Me explico? Esto es muy importante. Límites claros en los montos, no solamente, límites claros en el lugar donde se va a negociar, límites claros en las condiciones en que se va a negociar y en el cumplimiento también. Esto es fundamental. Para el cumplimiento, por supuesto, tiene que darse todo por escrito para que después no se malentienda. Lo que se escribe no se borra. ¿Correcto? Me olvidé decir algo respecto a la comunicación,
que para mí es sumamente importante. Nunca se negocia por WhatsApp, ni con mensajitos. Tampoco se negocia por teléfono, fíjense. El teléfono lo podemos usar para aclarar o cerrar. Pero las negociaciones, justamente por un tema de comunicación no verbal o gestual, tienen que hacerse en forma presencial. Es lo óptimo, es lo óptimo. Si no se puede hacer en un café o en un estudio o en una oficina, se podrá hacer quizás en forma virtual. Que la pandemia nos llevó a que trabajemos en forma virtual. En forma virtual. Si yo puedo negociar con otra persona que vive en México, lo puedo hacer en forma virtual. Pero el WhatsApp prohibido, porque en el WhatsApp, entre que se ponen mal las palabras, no existen puntuaciones y a veces podemos poner muchas cosas y no se entiende o no tiene sentido, o puede entenderse o interpretarse de diversas formas. Entonces el WhatsApp no. El teléfono, cuando hablo para cerrar y decir, mirá, en vez de pagar el día 15 vamos a pagar el día 20, cerramos. O estamos de acuerdo con el monto, con las condiciones, con los honorarios, con la acción, etcétera, etcétera. Cerramos, pero nunca negociar, nunca hacer el proceso por teléfono. Eso me olvidé de decirlo. Bueno, seguimos entonces con entonces también vimos ya establecer estos límites claros, porque es muy importante saber cuáles son los límites con los cuales vamos a negociar con la otra parte. Es decir, y saber nosotros cuáles son los límites que tenemos. Yo en mi caso personalmente, cuando negocio montos, no solamente negocio montos, sino también condiciones y formas de pago, me pongo generalmente límites altos y límites bajos, y juego entre medio de estos dos respecto a los montos. Pasemos a la cuarta. Escuchar a la otra parte. Bueno, escuchar a la otra parte. Puse este dibujito, no me gustó mucho el dibujito, digamos, pero me pareció significativo porque tenía orejas grandes. Escuchar no significa solamente escuchar, significa escuchar e interpretar, ser empático. De esto también hay libros escritos. Les recomiendo un libro de Cialdini, búsquenlo en Google, Cialdini, creo que lo pueden bajar, porque habla mucho de escuchar, habla mucho de todos estos principios que estamos hablando. Cialdini es un psicólogo, fue un psicólogo americano que escribió un libro haciendo en base a muchos estudios y otros libros sobre toda esta temática. Escuchar a la otra parte significa, yo me pongo a escucharlo y escucho únicamente, y no estoy pensando en lo que le voy a decir, estoy interpretando lo que él quiere decirme. Si yo no entiendo, pregunto y repregunto. Para eso hay varias herramientas que sería muy largo tratarlas acá, pero si quieren después las podemos ver. Hay muchas herramientas. Escucho, pregunto, repregunto. ¿Cuál es la información que me quiere dar? ¿Cuál es la información que quizás me quiere ocultar? Pero yo tengo que ser lo suficientemente hábil para poder desentrañar a través de una serie de preguntas también, a posteriori de lo que él me cuenta. Tengo que saber desentrañar cuáles son los verdaderos intereses de la otra parte. ¿Me explico? Los verdaderos intereses de la otra parte. A lo mejor los verdaderos intereses de la otra parte no es cobrar tanto monto. Sí, cobrar seguro, es la acción. Pero el verdadero interés es porque con ese monto él se quiere comprar o poner un negocio, supongamos. Y resulta que yo puedo tener parte de ese monto, pero a su vez tengo muchos contactos que pueden pueden colaborar con la organización del negocio que él quiere. Y por lo tanto los términos de negociación nuestra no van a terminar en un monto alto, quizás es diferente. ¿Me explico? Entonces hay que escuchar a la otra parte, ser empático. Y bueno, en realidad hay que saber escuchar, y eso es una práctica. La verdad que cuando uno empieza con estos temas, se sienta a escuchar a la otra parte y ahí nomás uno empieza a pensar lo que le va a contestar.
Y bueno, hay una técnica que es justamente cuando uno empieza a pensar lo que le va a contestar, imaginarse que acá tiene una barra y va tirando todo eso para ese costado y dejar que la otra parte siga hablando. Y tomar nota, por supuesto, de todo lo que va queriendo y preguntar y repreguntar. Vuelvo a esto que es muy importante, porque sobre todo en las entrevistas personales y en reuniones de negociación, a veces una parte me dice una cosa o nos dice una cosa y nos quedamos con eso. Y entonces tenemos que preguntar y repreguntar. ¿Correcto? Eso también forma parte del proceso de la escucha. Bien, establecer metas realistas. Está un poco relacionado con establecer límites. Pero si yo voy a ir a negociar, yo ya tengo que estar informado de la otra parte, de lo que hace, de lo que no hace, de su patrimonio también, porque si queremos ver la capacidad de pago o capacidad patrimonial, tengo que ver eso. Pero además tengo que determinar, dentro de la situación que me plantea mi cliente, una meta realista. Una meta realista cumplible. Que de alguna forma yo pueda, con esa meta realista, determinar opciones. Esto es lo más importante. Opciones que yo le voy a dar a la otra parte para lograr con esa meta. ¿Correcto? Entonces yo puedo, si tengo una meta que puedo cumplir y puedo llegar más o menos a cruzarme con la meta que quiere la otra parte, poder diseñar distintas opciones de pago, de monto, de condiciones, de menos monto y otras documentación o no sé, de otras acciones, etcétera, etcétera, a la otra parte. Metas realistas. Porque si ya de entrada ponemos una meta, les voy a poner un caso. Mi cliente quiere cobrar una deuda. La deuda es de $1.000.000. Porque él ha sacado esa cuenta y da $1.000.000. Bueno, esa meta puede ser realista si la otra parte es un holding de empresas que factura $50 millones al año. Pero si yo tengo a en la otra parte, como en la otra parte, un kiosquito o un mini market que factura anualmente $100.000, evidentemente mi meta es realista. No va a ser realista, perdón. Entonces, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es a dónde llegamos. Porque no es culpa mía de que mi cliente se haya metido, le haya prestado dinero, le haya hecho un contrato a un señor que tenía una verdulería pobre, sin discriminar, pero que no tiene capacidad de pago. ¿Me explico? No es culpa mía. Yo estoy tratando de levantar un muerto, entonces, de alguna forma, tengo que llegar a una meta realista y cumplible para satisfacer los intereses de mi cliente, mínimamente, y de la otra parte. Porque además, si yo me voy con ese $1.000.000, que obviamente de entrada la otra parte me va a decir que no, entonces rompo de entrada la negociación. No existe negociación. Me quedo parado en lo que nosotros llamamos una posición. Una posición. Y entonces lo que estoy haciendo es empujando a la otra parte, o empujándonos, son los dos, a un proceso judicial. ¿Me explico? Yo con esto no quiero decir que hay que arreglar por mucho menos. No. Estoy diciendo que hay que ver metas realistas. Y para eso tengo que tener información también de la otra parte. Eso es claro. ¿Sí? No solamente metas realistas en los montos, porque siempre en negociación por ahí se habla de montos, sino también en condiciones. O por ahí no se está negociando montos. Por ahí se está negociando tiempos de construcción, tiempos de hacer una obra, en fin. Todo eso habrá que evaluarlo. Bueno, y yo puse como sexta clave, establecer compromisos claros. Que tiene que ver con todo lo que venimos viendo. Porque la comunicación tiene que ser clara. Por eso cuando hablo de comunicación, no hablemos, ya dije yo, por teléfono, no se negocia ni por teléfono, mucho menos por WhatsApp. Desde que aparecieron las redes sociales de WhatsApp, si ustedes
ya está comprobado esto y hay estudios, las relaciones humanas se han deteriorado. La gente se separa por WhatsApp, los novios se rompen, las parejas se rompen por WhatsApp o por Instagram o por... ¿Me explico? Sí se han afianzado quizás o se han mejorado las relaciones comerciales, pero lo que tiene que ver con la comunicación de persona a persona para lograr objetivos que no son netamente comerciales se han deteriorado. Entonces, cuando hablamos de negociación, que hablamos también de alguna parte, de alguna forma, hablamos de emociones también, no hablar no cerrar, mejor dicho, no negociar por teléfono, ni por WhatsApp, ni por redes sociales, sino frente a frente, o por lo menos viéndolo en la cara, y después cerrar, si se quiere, cerrar la negociación por teléfono. Establecer compromisos claros, que significa tener todo claro, y cuando ya llegamos a lo que nosotros queríamos y que la otra parte también está de acuerdo y de esa forma se cruzan los intereses de las dos partes, establecerlo por escrito. Esto es fundamental. Es más, antes de cerrar la negociación, cuando ya tenemos las cosas claras y tenemos un preconvenio, establecerlo por escrito y mandárselo a la otra parte. Si la otra parte está de acuerdo, listo, ya estamos tranquilos y podemos firmarlo. Y establecer compromisos claros. Si yo digo que voy a pagar el día 15, después no salir que voy a pagar el día 25, porque entonces estoy incumpliendo y entonces estoy perdiendo confianza. Puedo poner en el convenio que el pago se puede hacer entre el 15 y el 20, por ejemplo. Entonces la otra parte ya sabe que claramente entre el 15 y el 20 tengo yo un tiempo para pagar, por ejemplo, se me ocurre. Bueno, estas son algunas claves en negociación. Podemos hablar muchísimo más, vamos a hablar mucho más en los próximos videos. Espero que les haya gustado, pónganlo en práctica, escúchenlo nuevamente y bueno, les mando un saludo muy grande de la República Argentina. Me dicen en los comentarios si les gustó y me dicen en los comentarios también de dónde me están escuchando. Suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, hasta luego.